Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos estudiando el libro de Daniel. Nos quedan pocos capítulos, pero probablemente tendremos que hacer algunas divisiones porque hay mucha información, especialmente en Daniel capítulo 11, que queremos tratar en detalle y comparando diferentes pasajes tanto en el Apocalipsis como en algunos otros lugares de la Biblia. Así que invito su atención a Daniel capítulo 11. Vamos a comenzar en el versículo 2, porque ya leímos el versículo 1 como parte del mensaje de la semana pasada. Estoy en esta serie que he denominado Preparando el escenario para la venida del Anticristo. Sabemos que la venida de Jesús viene después de la venida del Anticristo, en el sentido cuando Él viene para establecer su reino sobre la tierra. Personalmente yo creo que como todos los otros reinos del cual habla la Biblia, de los cuales habla la Biblia, fueron reinos literales, fueron reinos que se vieron en la historia y se cumplieron esas profecías en una forma literal. Entonces yo creo que cuando la Biblia habla de un reino de Jesucristo sobre la tierra, una tierra nueva, un cielo nuevo, yo creo que será un reino literal. Cuando Jesús le promete a sus seguidores fieles que ellos van a reinar con Él, yo creo que será literal ese reinado y será literal de 1000 años. Se va a extender ese reinado sobre la tierra, así que esas cosas las vamos a ver a futuro, vamos a seguir estudiando algo de los eventos futuros. Me han pedido que pueda ampliar un poco esos temas porque hay mucha confusión y hay muchas personas que están enseñando cosas que suenan bien, pero que no son enteramente bíblicas, no son basadas en una interpretación literal de las Escrituras. Así que vamos a Daniel capítulo 11 y vamos a leer los primeros versículos. No se me adelanten, vamos a leer el capítulo entero, pero quiero que simplemente vayamos versículo por versículo. Versículo 2, el ángel está hablando. Si ustedes recuerdan, llegó un ángel después de hacer batalla por 21 días para poder llegar a Daniel con el mensaje que él había pedido. Había estado él orando y ayunando y pidiendo de Dios una revelación mayor, entendimiento, algo que le diera a entender cuáles serán los futuros eventos que van a afectar la nación de Israel. Y llega el ángel y lo que vimos la semana pasada, después de gran batalla contra las fuerzas del enemigo, Satanás con sus ángeles, no queriendo que Daniel tuviera la respuesta a sus peticiones, hacen todo lo posible para que este ángel no llegue con este mensaje. Y este mensaje lo vamos a ver en capítulos 11 y 12. El ángel sigue hablando y le dice en el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya hemos visto en otras partes de Daniel, especialmente con la estatua, el sueño que tuvo Nabucodonosor y otros, que sabemos que vendrán diferentes reinos. Y uno de los reinos que seguía el de Babilonia era el de Persia. Los medos y los persas llegaron en una forma sutil, pudieron apoderarse del reino y después hubo una sucesión de reyes de Persia. Ahora, en Mateo capítulo 24 y versículo 15, Jesús menciona la profecía de Daniel y él la menciona con una confianza de que es palabra de Dios, que es literal, que se va a cumplir a cabalidad exactamente. Y por eso él dice en Mateo 24 y versículo 15 que el sabio debería entender exactamente lo que ha escrito el profeta Daniel. Daniel es uno de esos sabios mencionados, pero él ha pedido sabiduría de Dios para poder entenderlo mejor. Así que lo digo porque si Jesús tuvo confianza en lo que profetizó el ángel y lo que profetizó Dios, podríamos decir, a través de Daniel, lo que le dio como mensaje, sabemos entonces que se va a cumplir y que fue realmente una profecía, que no fue escrito como un historiador escribe eventos que ya sucedieron, como algunos dicen.
Así que sabemos que hay algunas cosas mencionadas en el libro de Daniel que son todavía eventos futuros que no se han cumplido todavía. Lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. En Daniel 11 entonces tenemos que se mencionan en versículo 2 que habrán estos reyes de Persia. Sabemos que llegó Ciro, después llegó su hijo, llegó uno que se parecía mucho a su hijo, que intentó tomar el poder de su hijo y reinar en su lugar por un tiempo, pero después de él vino Darío, y después de Darío al fin el rey Asuero. Y el rey Asuero es el que es mencionado como el rey de los persas que estaba reinando en el tiempo de Esther. Así que sabemos que estos personajes, estos 4 reyes que se mencionan aquí en el versículo 2, fueron reyes que ya hemos visto en la historia, que se cumplió a cabalidad esta profecía. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, estamos viendo aquí lo que ya hablamos en lecciones pasadas. Estamos hablando lo que sucede cuando llega Alejandro Magno. Murió un hombre joven, deprimido porque ya sintió que él había conquistado todas las tierras que valían la pena conquistar, todos los reinos que valían la pena conquistar. Y entonces él muere triste y borracho y muy enfermo, y sus hijos poco tiempo antes los habían matado. Bueno, uno nace después de la muerte de Alejandro Magno, pero él no sobrevive, y entonces dividieron los reinos que había conquistado y había formado un solo reino Alejandro Magno. Lo dividen entre 4 de sus generales, y aquí claramente dice que no será dado a sus descendientes. Lo común en ese tiempo era que si un rey establecía tremendo reino, él aseguraba de que uno de sus hijos vendría a ser rey en su lugar. Pero no fue así. Entonces, aún aquí los detalles tan claros como esos los vemos que se cumplieron exactamente como dice el ángel en esta profecía. Llega Alejandro Magno, él muere, llegan los 4 generales después de él y se dividen el territorio en 4. Esos detalles ya los vimos un poco cuando ustedes quieren más, si quieren más detalle. Ustedes pueden estudiar algo de la historia de Alejandro Magno. Todos sabemos que era tremendo general de tropas y tuvo, tiene influencia aún hasta el día de hoy su historia. Pero seguimos leyendo de versículo 5 en adelante. Dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella a los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Tenemos aquí palabras generales que describen lo que yo les puedo decir ahora que sabemos los detalles por lo que sucedió en la historia, que parece ser como una novela, que parece ser como de película, que el rey del sur, o sea, de Egipto, el que estaba en control de lo que es hoy día Egipto y una gran parte del norte de África, para establecer una alianza con el rey de Siria. ¿Se acuerdan que ellos eran los que habían trabajado para ganar grandes batallas con Alejandro Magno? Para establecer esta alianza y no seguir peleando, el rey de Siria se casa con la hija del rey de Egipto. Ahora, él ya tenía esposa. Entonces, para poder casarse con esta doncella, podríamos decirlo así, era muy bella y él la quería para sí mismo, y esa era la forma en ese tiempo de asegurar un acuerdo entre reyes, era pasarle la hija en casamiento. Lo vemos con el rey Salomón cuando se casó con muchas mujeres
para establecer así estas relaciones políticas con diferentes reinos y asegurar así la paz. Entonces vemos que entre Egipto y Siria deciden hacer lo mismo, y el rey de Siria se casa con esta joven después de divorciar a su esposa. Bueno, la que fue divorciada no le gustó para nada, y entonces ella en un momento quizás donde no están cuidando muy bien a la nueva reina, ella con influencia, con algunas de las tropas quizás del rey que estaban a favor de que ella volviera al poder, ella no solamente mata a esta doncella, la hija del rey de Egipto, pero a todas las que están en su corte hay una gran matanza. Lo interesante e increíble es que el rey de Siria ahí decide volver con su esposa divorciada, la que acaba de matar a su nueva esposa. Él dice, ya, entonces volvamos juntos tú y yo. Y no sé cómo, él no supo cuidarse, pero ella, al no perdonar, parece, lo que él ya le había hecho en poco tiempo, ella también mata a su esposo, el rey. No sabemos todos los detalles, quizás ella quería el reino para sí misma, pero ella tampoco logra mantenerse en el poder. Lo que dice aquí estos versículos es que realmente todos perdieron, exactamente como dice la profecía, sucedieron estos eventos en la historia. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su árbitro y predominará. Esto sucedió exactamente lo que dice alguien de sus raíces, un renuevo de sus raíces, o sea, del rey del sur de Egipto, ya un hermano de la que fue matada por la reina del rey de Siria. No sé si me siguen esta historia. La niña que fue asesinada tuvo un hermano en Egipto que vino y luchó contra Siria y se apoderó de Siria por un tiempo. En el medio de todo esto, geográficamente, entre Siria y Egipto hasta el día de hoy, está Jerusalén y está el pueblo de Israel. Entonces se pueden imaginar todo lo que describe este capítulo de guerras y de tropas movilizándose, a veces hasta con elefantes y con camellos y con caballos y asnos y todo lo demás, carretillas llenas de un montón de comida y todo. Ellos pasaban por la tierra de Israel y, como hacían las tropas en ese tiempo, ellos se apoderaban de los animales y de la comida que ellos veían para ellos mismos consumirla en el camino. Entonces el pueblo de Israel en este tiempo, más de 200 años, está sufriendo por el conflicto entre estos reyes del norte y del sur que se describe en este lugar. Seguimos leyendo versículos 8 en adelante, y dice: y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivo a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra, y es exactamente lo que sucedió. Ahora versículos 10 en adelante: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Esto suena, como dije, como de película. Entonces ya los hijos de los hijos que murieron o que tuvieron guerra, porque ellos no pueden aguantar que los padres fueron o asesinados o murieron en batalla, o que se apoderaron de tierras que antes eran de sus padres, que fueron reyes antes. Entonces ellos tendrán que reunir una gran multitud de ejército para ir en contra del rey del sur o del rey del norte, dependiendo de cuál reino eran. Reunirán, dice, multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él, la multitud se elevará su corazón y derribarás a muchos millares, mas no prevalecerá.
Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. O sea, seguimos viendo guerra tras guerra, batalla tras batalla, y es como interminable el sufrimiento del pueblo de Israel, porque ellos se encuentran en el medio de todo esto. Versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y al que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le puede enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. O sea, ¿dónde termina? Termina en la tierra gloriosa. ¿Qué significa? Están en los alrededores de Jerusalén, están donde está el pueblo de Israel hoy día, y es esa la que se llama la tierra gloriosa, la tierra prometida, la cual fue prometida a Abraham y a sus descendientes, y ellos van a acampar en ese lugar, se van a apoderar de ese lugar, y el pueblo de Israel va a sufrir. Ahora, todo esto lo puedes leer en la historia, lo puedes leer en Wikipedia, lo puedes leer en cualquier libro de historia. Todos los detalles se cumplieron exactamente como dice aquí Daniel capítulo 11. Pero yo quiero que lo veas desde el punto de vista de Daniel. Daniel seguramente está escuchando esto, y estos eventos todavía son futuros, y él se tiene que estar, al meditarlo y pensar, tiene que estar sintiendo una perturbación, una preocupación por su pueblo, porque él dice, ya hemos sufrido estos 70 años bajo el dominio de Babilonia, ya vamos a volver a reconstruir la ciudad, vamos a volver a reconstruir el templo, todo esto prometido por el profeta Jeremías. Entonces seguramente de aquí en adelante Dios nos va a bendecir, y él ya tiene profecías y pensamientos de que seguramente muy pronto vendrá el Mesías, establecerá su reino, todo saldrá súper bien. No, lo que le dice el ángel es, las cosas irán de mal en peor. ¿Qué estará pensando Daniel en este momento? Bueno, la Biblia no dice, pero como ser humano, yo me puedo imaginar, tendrá que estar pensando, ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué va a permitir que haya tanto sufrimiento para su pueblo? Él dice que nos ama, pero ¿por qué va a permitir que todo esto suceda y que estemos en el medio de tanto conflicto y suframos tanto por estos conflictos? Bueno, lo que sabemos es que después del versículo 16, dice el 17 que vendrá otro. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Otra vez hay mujeres de por medio que están ellos tratando de tener un pacto, un acuerdo. Está hablando de Antíoco IV Epifanio. Él llega al poder de Siria, y los versículos 21 en adelante que vemos se cumplen exactamente como la Biblia dice. Versículo 20 en adelante podemos leer, dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. O sea, este simplemente desaparece del trono, no dura mucho tiempo, y ahí llega Antíoco IV Epifanio, que el versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ahora nosotros ya hablamos de este personaje, hablamos de qué tan cruel era, qué tan malo, qué tan vil era. Daniel lo describe en otros pasajes, así que no voy a entrar en mucho detalle, esto ya lo hablamos, pero dice aquí que es despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos.
junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estamos viendo una descripción de algo que ya sucedió en historia, pero como ya hablamos, es figura del anticristo que ha de venir. Seguimos leyendo. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aunque los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. A mí me llama la atención ahí que dice, el plazo no habrá aún llegado. Aquí vemos que Dios sigue en control de todos los eventos de la historia. Él tiene plazos medidos. Él sabe los eventos que han de suceder, pero no solamente sabe de antemano lo que va a suceder, sino que Él está determinando estos plazos de tiempo. Dice versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ya vimos que esto sucedió exactamente como dice la palabra de Dios, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hay tanta información aquí, no solamente por los eventos que ya sucedieron en historia, pero que aquí está ya apuntando aún a eventos que vendrán, que quiero tener más tiempo en la clase que sigue para tratar este caso. Esta clase, quizás podríamos decir, es una introducción a lo que viene. Esta porción de estudio merece un tiempo un poco más largo, y entonces estoy dividiendo Daniel capítulo 11 en dos. Simplemente esta es una introducción. Pero hay un pasaje clave en Lucas capítulo 21, que son palabras de Jesús, que tenemos nosotros que entender por qué Dios permite que el pueblo de Israel sea subyugado o esté sufriendo durante este tiempo. Es parte del plan de Dios. Vamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y versículo 24. Aquí está Jesús hablando de los últimos tiempos. Comenzando en el versículo 20, para tener un poco el contexto, dice Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Dónde están escritas? Están escritas en las profecías. Dios dice lo que está profetizado, lo que está escrito en el libro de Daniel y en otros libros del Antiguo Testamento. Todo eso se tiene que cumplir a cabalidad, exactamente como Dios dijo antes. Versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Por qué hay ira sobre el pueblo de Israel? Si Dios los ama, ¿por qué no los protege? Bueno, hay dos razones principales. Número uno, porque es parte del plan de Dios contra Israel demostrar que cuando Israel peca, cuando ella
se vuelve la espalda contra Dios o le da la espalda a Dios y no sigue sus mandamientos, Dios juzga a su pueblo. Y es exactamente lo que él dice que hace con los que ahora los gentiles que han llegado a Cristo y son parte de su familia. Hace lo mismo cuando nosotros abandonamos ese acuerdo con Dios, cuando nosotros no queremos seguir sus mandamientos. Hebreos capítulo 12 dice que Él disciplina a los que ama, y es exactamente lo que Dios está haciendo con su pueblo, Israel. Y permite, dice la Biblia, que ellos sean esparcidos por todas las tierras, pero vendrá un tiempo en que Él los va a recoger de nuevo. Dice versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, o sea, esparcidas por todo el mundo. Es lo que está sucediendo hoy día. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante que dice que hay un tiempo de los gentiles que se tiene que cumplir. Como ya dije, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito tanto para su pueblo como para los gentiles. Los gentiles se mencionan en el Antiguo Testamento, pero no mucho, no tanto como para que los profetas del Antiguo Testamento entendieran los planes que tenía Dios para establecer su iglesia entre los gentiles. No se entiende mucho porque la Biblia en el Antiguo Testamento no habla mucho de los gentiles, simplemente dice que Israel será luz para las naciones, que Israel y su relación con Dios será para un ejemplo para las naciones, para los gentiles, y que las tierras de todo el mundo, o sea, las naciones de todo el mundo, serán benditas en Israel y las promesas dadas a Israel en cuanto a la tierra y en cuanto al que vendría como Salvador de todos los que creen en Él. Entonces, sabemos que eso se cumplió en Jesucristo, el Mesías, pero Israel todavía no reconoce a su Mesías y todavía en gran parte Israel está esparcida por todo el mundo hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esta palabra tiempo es una de dos palabras principales que se usan en el griego del Nuevo Testamento. Tenemos la palabra cronos, que habla como de donde nosotros sacamos la palabra cronómetro, que habla de segundos, de minutos, de días, de horas, de meses, de años. Todo ese es un sistema cronométrico de uno medir el tiempo. Y después tenemos la palabra kairos, que más bien nos habla de un tiempo específico reservado para un evento especial, una oportunidad especial. Y esta palabra aquí en Lucas nos habla específicamente de kairos, no de cronos. No está diciendo que hay una fecha exacta, sino más bien que Dios les dará a los gentiles su tiempo, su oportunidad, su tiempo especial dedicado para ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos ir a Romanos capítulo 11, un pasaje mal interpretado por muchos, y podemos leer algunos pasajes, algunos versículos. Vale la pena leerlo completo. Si tienen el tiempo esta semana, sería bueno que leyeran Romanos capítulo 11 total, pero quiero resaltar solamente algunos versículos para que entiendan que Dios tiene un plan para Israel y que Él también tiene un plan para los gentiles. Y que cuando la Biblia está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de la iglesia, y cuando está hablando de la iglesia, no necesariamente está hablando de Israel. Dios tiene planes para los dos, y algún día se van a salvar tanto los de Israel como los que han creído en Cristo, que son de los gentiles. Pero Dios tiene un plan para los dos. Vemos en Romanos capítulo 11 los primeros versículos. Aquí Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Tiene que ser quizás una de las preguntas que se está haciendo Daniel. ¿Por qué va a permitir Dios que Israel esté en medio de tanta guerra, tanto sufrimiento, y que van a ser esparcidos por todas las naciones? Él no lo entiende y dice aquí la Biblia, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, es enfático. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis
que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tenemos entonces aquí un argumento del apóstol Pablo. Él dice: Dios no ha desechado su pueblo, y ellos se van a salvar de la misma forma que se salva todo gentil. Es por la gracia de Dios cuando Él ofrece salvación. Si ellos lo rechazan, entonces Dios los rechaza a ellos. Es más, es exactamente lo que Él dice en el versículo 11 en adelante. Dice: digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección las riquezas de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él está dando una ilustración aquí de que Dios comenzó con Israel y por medio de ella ha hecho que todas las naciones del mundo sean benditas por medio del que nació de una mujer de Israel, que sabemos que fue virgen. Llega el ángel y le dice: de ti nacerá el Salvador del mundo, y exactamente fue como Dios dijo en las profecías del Antiguo Testamento. Se cumplió todo eso, pero Israel rechazó a su Mesías. Y entonces el Evangelio se ha extendido entre los gentiles, dice versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, de entre los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, Pablo aquí está diciendo: tú no eres del pueblo de Israel, tú eres un gentil, no te jactes porque ahora ellos no están en el camino de salvación y tú sí. Que Dios haya extendido su gracia y su misericordia a ti no quiere decir que Él haya despreciado completamente a todos de Israel, porque llegará un día futuro en que Él va a mostrar que tiene un plan para ellos. Dice versículo 25, saltamos algunos por falta de tiempo, dice claramente aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios tiene un plan, Él sabe cuántos de los gentiles se van a salvar, y en ese plan Él dice: yo estoy esperando que se cumpla ese número, ese evento de los gentiles que se van a salvar. Cuando se cumpla y han entrado al reino, la plenitud de los gentiles, dice versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Algunos han dicho: pero todo Israel no será salvo, porque hay algunos que rechazaron, ya murieron, están bajo el juicio de Dios, no se va a salvar todo Israel. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Vendrá un tiempo futuro en que un remanente se va a salvar, el 100% de ese remanente, en el tiempo, creo yo, de la última parte de los 7 años de la tribulación. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, en este tiempo los judíos estaban
rechazando el evangelio y estaban también matando en muchos casos a los gentiles que habían aceptado a Jesucristo. Entonces él dice, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque por medio de ellos llegó el evangelio al mundo, por medio de ellos nació el Mesías. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y uno dice, uy, pastor, pero estoy confundido, no entiendo. Si Dios tenía un plan y ahora como que cambió el plan, no. Dios sabía de antemano que esto iba a suceder. Simplemente que no lo reveló en detalle a los del Antiguo Testamento. Y fue un misterio que solo se viene a entender entre los apóstoles cuando Cristo les muestra y les revela por medio de su Espíritu que ahora es necesario, si leen el libro de Hechos lo van a ver, que ahora es necesario llevar el Evangelio no solamente al pueblo de Israel, sino a también los gentiles en todo el mundo. Y por eso tenemos que, cuando llegamos al punto de decir, pero pastor, todas estas cosas son difíciles para mí entenderlas, como dije antes, Santiago capítulo 1 claramente dice, necesitas sabiduría, pídela a Dios. Lee de nuevo Romanos 11, lee de nuevo Daniel capítulo 11, haz una comparación, pide de Dios que te dé sabiduría para entender qué significa estos planes que Dios tiene, tanto para Israel como para los gentiles. Y vamos a hablar un poco más este tema en los domingos que vienen. Pero los versículos que quiero resaltar de Romanos capítulo 11 son los siguientes, de 33 a 36. Claramente dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Qué quiere decir insondables? Nosotros no podemos comprender o entender los propósitos o los planes de Dios a cabalidad. Son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios tiene un pensar mucho más elevado, mucho más sabio, que nosotros no entendemos por qué Él permitió algunas de estas cosas en Israel, su pueblo amado, por qué Él ha aceptado ahora a los gentiles como parte de su pueblo y los ha injertado en la raíz santa, como dice este pasaje. Quizás no entendamos por qué lo hace Dios. Lo que sí tenemos que saber es que Dios lo hace para su gloria y para demostrar su misericordia y su gracia. ¿Qué dice versículo 34? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él desea su gloria. Todo lo que Él hace a través de la historia, todo lo que Él va a permitir a futuro, aún la llegada del anticristo, aún todos los eventos de los 7 años de tribulación, todos los eventos que han de suceder para despertar de nuevo a Israel, para que ellos busquen a su Mesías, todos esos eventos, la Biblia claramente dice que van a suceder en una forma literal. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya todo lo que la Biblia profetizó en Daniel y en otros pasajes, ya muchas de esas cosas ya se cumplieron en una forma literal en esos reinos que mencionamos. Entonces tenemos la seguridad de que lo futuro, lo que queda todavía para que se cumpla, va a suceder exactamente como Dios dice. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción? Bueno, confiar en lo que Dios ha dicho, pero más que eso, recordar lo que dice el versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye al mundo entero, todos los eventos de la historia. Él quiere y será glorificado en todo lo que va a suceder. Aun cuando nosotros no entendamos cómo podrá ser Él glorificado, sabemos que es para su gloria. Dice ahí, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y eso nos lleva entonces a recordar que lo que sigue
de nuestro tiempo de estudio en la escuela dominical es un tiempo de alabanza, de adoración. Él merece la gloria. Así que yo les animo a que ustedes tomen un tiempo para adorar al Señor. Pueden hacerlo a través de música que tienen en internet, o algunos de ustedes pueden con guitarra o algún otro instrumento. Deberían ustedes en familia ahí tener un tiempo de alabanza y de adoración. Muy pronto espero que podamos hacer eso en vivo, en nuestro nuevo terreno. Sigan orando por eso. Sigamos orando por nuestra iglesia a futuro, que pueda ser en esa parte de la ciudad de Santiago sal y luz antes de que venga el Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención en este tiempo.